Óscar García Jurado presenta su libro Aproximación al capitalismo andaluz en la librería Suburbia. Primero, Óscar, preguntarte que nos hables un poquito sobre el libro que nos vas a presentar hoy, hacernos una breve presentación. Así en corto, pues mira, hablamos del capitalismo andaluz, hablamos de la economía andaluza en tres partes. Una parte de una síntesis histórica, otra parte cómo nos está afectando hoy en día el sistema de capitalismo neoliberal hoy en día, y una tercera parte en la que se dan una serie de pautas o ideas para generar una estrategia socioeconómica transformadora. Menos no lo puedo resumir, todo lo demás. ¿Y mantiene algún tipo de relación con libros anteriores? A ver, nosotros llevamos tiempo escribiendo sobre esto. Esto en principio no iba a ser un libro, esto era un documento de trabajo entre una serie de cooperativas que trabajamos diagnóstico de economía andaluza. Empezó por la parte histórica, pero poco a poco fuimos agrandándolo, pensando en que se le podía dar otra forma. La tercera parte sí viene de trabajos anteriores, de un artículo que se publicó en la revista andaluza de antropología. La parte de en medio es un poco más de investigación actual, porque es cómo los fondos de inversión están impactando en el campo andaluz, etcétera, etcétera. Y la primera parte, que es la parte histórica, llevamos tiempo leyendo a los que saben, a los historiadores económicos de Andalucía y a los grandes profesores como Manolo Delgado Cabeza o Carlos Arenas, y llevamos mucho tiempo haciendo eso. Y está también interrelacionado con otro material que no tenemos publicado y que está más relacionado con vincular la economía andaluza con el cante flamenco. Sí, estábamos mirando lo de flamencomanía, ¿verdad? Flamenconomía. Flamenconomía. Sí, a ver, nuestra idea a la hora de hablar de economía es intentar hablar desde las clases populares andaluzas. Es decir, economía no es aquello que ocurre en las bolsas, que ocurre en la bolsa de Madrid o que pasa en Nueva York. Lo que ocurre con economía es lo que está pasando aquí, de una calle más para allá, con la turistificación, y qué está pasando aquí o qué está pasando en el campo, o qué le ha pasado a las clases populares en Andalucía durante los últimos 100 años. Eso se ha expresado de alguna manera. Bueno, hace 100 años no había personas de las clases populares que estudiaran economía. Se ha venido un poco después. Yo soy hijo de clase obrera, pero siempre había una forma de expresar cómo subsistía la gente. La economía se trata de eso. ¿Dónde está eso? Pues está en las letras flamencas. En las letras flamencas hay muchas expresiones de cómo la gente de Andalucía se expresaba ante la problemática de poder vivir, de la subsistencia. Y por eso la vinculación y el análisis de las letras flamencas vinculadas a la economía, y por eso lo hacemos de vez en cuando y vinculamos gente de música, gente del flamenco, y estos análisis vinculados a la economía, y por eso lo hemos llamado flamenconomía, lecciones de economía y otros cantes. Y es donde podemos hablar pues de fundamentos económicos como la propiedad, el trabajo, el valor, vinculándolo a expresión andaluza que es el cante flamenco. ¿Y el libro que va a presentar hoy puede servir como material de estudio de investigación para la Universidad de Economía, por ejemplo? Ojalá. La universidad hoy en día, hace poco, una amiga de mi hijo, ya tengo 50 años, pues quiere estudiar economía. Y me dice, Óscar, a mí me interesa la economía. Y yo dudé si tenía que estudiar economía o no. Si tenía que estudiar la licenciatura de economía, o tenía que estudiar antropología económica, o tenía que estudiar geografía económica. ¿Qué quiero decir con esto? En las facultades de economía hoy en día se privilegia las matemáticas, se privilegia la estadística, se privilegia las diferenciales, la teoría económica. Yo he sido durante 5 años profesor de facultad. Yo creo que ahí no se aprende, ahí no se enseña la economía de las personas, el poner la vida en el centro. Ahí se aprende una economía que sirve para la acumulación de capital. Desgraciadamente las facultades de economía, y quitando muchísimas excepciones, pero a nivel general, lo que está ocurriendo en las facultades de economía es que no se está enseñando economía, se está enseñando economía capitalista, que es un tipo de economía. Por tanto, ojalá quisieran, bueno, y también tenemos la problemática de que asignaturas de economía andaluza apenas existen.
se privilegia las matemáticas financieras, pero la economía territorial apenas se da. Esto es economía del territorio. Esto es cómo desde Andalucía impacta los flujos económicos y cómo nosotros podemos subsistir en nuestro territorio sin que nos echen los turistas, por ejemplo. Y flamenconomía, tú has dicho que, bueno, entiendo que se ha celebrado últimamente en Sevilla, ¿verdad? La última. A ¿Y ver, se va a celebrar alguna vez en Málaga? a ver, la última vez que lo hicimos, pues se me olvida. Eh, no, lo hicimos en Extremadura. Ha sido tu compañero que me ha dicho que en Sevilla también Sí, organizaste. sí, sí, sí. Lo hemos hecho en bastantes sitios. En Málaga no lo hemos hecho, ¿no? Lo hemos hecho en muchos sitios. ¿Qué ocurre también con flamenconomía? Flamenconomía no es un espectáculo al uso en el que queramos ponernos en valor de cambio. O sea, lo hacemos como una expresión cultural y lo queremos hacer en sitios donde queramos desarrollar lo que nosotros queremos desarrollar. Es cierto que tenemos una cantadora profesional de cante flamenco, pero que cuando viene el proyecto de flamenconomía no tenemos un caché. Entonces nosotros lo hacemos donde queremos hacerlo, donde tiene claramente una finalidad política, tiene una finalidad más bien educativa que artística. Lo que ocurre es que es verdad que no hay mejor manera de transmitir conocimiento que desde la emoción. O sea, si eres capaz de explicar economía y que la gente lo sienta, cuando sales por la puerta, has estado en una clase de economía y se te quedan los conceptos. Todos hemos tenido el profesor o profesora que te llega. ¿Eso por qué? Porque une el pensamiento, el conocimiento con las emociones. Eso es lo que nosotros buscamos ahí. Y para encontrarlo, lo que no, por ahora, no nos ha mediado el valor económico. Entonces, entre el músico que es profe, la cantadora que trabaja en tablao y demás, tenemos familia, pues lo hacemos cuando surge, sin ningún tipo no sé, de gira ni de historias de estas. No buscamos ahí el valor de cambio, sino que ahí lo que queremos expresar es el valor de uso puro y duro. Muchas gracias por suerte en la presentación. Muy bien, muchas gracias, Gracias. gracias. Bienvenida, bienvenidos, bienvenides. Yo soy Simón, del colectivo Zambra, bueno, un colectivo que lleva en el mundo editorial y de los libros como distribuidora desde más de 30 años, aquí en Andalucía. Usamos los libros como una excusa para poder reflexionar de forma colectiva y poder compartir cultura, compartir reflexión, que después la intentamos bajar a la acción en el territorio, en este que es nuestro territorio, en Málaga, y estamos terminando de acomodarnos. Vale, eso. Y bueno, hoy queríamos traer a Óscar en este espacio, que es un espacio amigo, Suburbia, que estamos en la misma sintonía, en las mismas tramas y nos sentimos como hermanas de este pedazo de espacio tan potente en la ciudad que es la librería Suburbia y que nos deja siempre tener un sitio, ¿no?, donde poder hacer esta reflexión colectiva. Para nosotros traer a Óscar y para mí presentar a Óscar, pues bueno, parte de que sea doctor en economía y que sea una persona de referencia en la economía crítica en este país, en Andalucía y demás, aparte de eso, de estar pringado en mil luchas desde que lo conozco, por lo menos desde hace más de 20 años, aparte de eso, para mí es presentar a un amigo, presentar a alguien con el que he ido creciendo políticamente y del que me he nutrido con sus reflexiones, su visión del mundo, con su visión de Andalucía y con el que hemos crecido juntos, ¿no? O por lo menos yo he crecido. O me he desarrollado políticamente y es presentar a alguien que yo considero irreverente, un poco provocador, un poco o mucho, ¿no? No solo en las reflexiones que hace, que me parecen atrevidas, que me parece a veces que son transgresoras, pero no
de una forma así como los modernitos, de transgresión por transgresión, sino con sentido, ¿no? Y yo creo que no solo en el contenido de lo que dice, sino también en la forma, los que lo seguimos, pues con esto de intentar decir las cosas de otra forma, de otra manera. Y también, en muchas ocasiones, parte del trabajo que ha hecho es de bajar los grandes discursos, los rollos teóricos como muy, muy fuertes, como muy densos, poder bajarlo a la gente, poder bajarlo a las que no entendemos mucho de qué va esto de la economía, o de las que lo practicamos mucho, pero sabemos poco no entendemos bien lo que se habla, y creo que parte del esfuerzo, del trabajo, ha sido acercarnos eso y traducirnos, ¿no? Y como hacer como también de un traductor, de alguna forma, y provocarnos. Yo también diría que esto es una cosa que yo señalaría de Óscar, que ahí donde lo vemos, chiquitín, ahí más bajo, pues la silla, es un ser provocador, ¿no? Como en la forma. Iba a contar más anécdotas, pero con esto de que vino las compañeras de Onda, bueno, ya no son Onda, de Comunitaria Color, ¿sí? Pues Comunitaria Color o Color Comunitaria, pues bueno, me voy a abstener un poco de la presentación así más personal que iba a hacer, iba a contar cosas como que tengo una portada, bueno, lo estoy contando, ¿no? Una portada de uno de sus primeros libros, del Capitalismo en carne y hueso en el baño, y que cada vez que voy a hacer mis cosas, pues estoy ahí, veo la portada y veo, Óscar, bien, joder. Sí, sí, y tu nombre y tal, y también está en el cotidiano, ¿no? Esta cosa de provocarnos y de hacernos pensar. Y yo no voy a robar más tiempo porque creo que todos estamos de acuerdo que a quien venimos a ver, a Óscar y Sobra, son los motivos. Bueno, a ver, Betanzos no lo he presentado. No hace falta, no hace falta. Pero bueno, viene a cubrir también. Gracias, Zay. Buenas tardes, gracias a Zambra por organizar esta actividad tan necesarias, creo, lo vais a notar ahora, que es porque son necesarias. Gracias a la librería Suburbia por la organización, por la logística, por el espacio, que personalmente no lo conocía. Y bueno, y ustedes por estar aquí y aguantar la chapa que os vamos a dar, sobre todo Óscar. Yo voy a hablar menos. Bueno, me han dicho que yo formo parte, mi nombre es José Manuel Betanzos, Betan, como ha dicho Zay, y formo parte de diferentes proyectos, generalmente cooperativas. Uno de ellos es Autonomía Sur, que es una de las cooperativas que ha editado este libro, junto con otras como Talayos COP, a la que pertenece Óscar, y El Taller, que es una asociación de Sevilla que realiza actividades relacionadas con la cultura, con la escritura, presentaciones de libros, etcétera. Hoy vengo como Autonomía Sur, pero también formo parte, igual que muchas de las que estamos aquí, de otra cooperativa que es CO57. En Autonomía Sur somos una cooperativa de trabajo, CO57 es una cooperativa de servicios financieros, éticos y solidarios. En Autonomía Sur, entre otras cosas, aparte de defender a las clases trabajadoras, de crear otras cooperativas, todo el tema de la gestión fiscal laboral, que es muy feo, pero alguien lo tiene que hacer, hay una parte que se dedica a estudiar. Y a partir de estudiar, intentar escribir lo mejor posible. De esa parte, que se llama área de estudio, entre otras cosas, tenemos la función de, cada cierto tiempo, hagamos un librito. Lo hacemos por afición, por gusto, porque nos gusta, por valor de uso, no por valor de cambio. Ahora ahondará en esos conceptos de David Harvey, ¿vale? Aquí ya metiendo cizaña. Y nace un poco como por casualidad. Un día Óscar, bueno, muchos días me manda cosas para leer y yo de vez en cuando me las leo. Y digo, Óscar, esto está bonito. Aproximación al capitalismo andaluz, se llama el libro. La casualidad de que nos sobró un dinerito, poquito, de otro proyecto, digo, vamos a darle uso a ese dinerito que nos ha sobrado y vamos a imprimir el libro.
La primera edición, estamos hablando ya de la tercera o la cuarta. Cada 50, cada edición son 50, ¿vale? Somos prudentes. La primera edición la hicimos para nosotros, para tenerla entre los amigos y compartirla entre nosotros. Pero un día, creo que, corrígeme Óscar si no es así, Isidoro Moreno, antropólogo, escribió por Facebook: ¿para cuándo una presentación? El pueblo lo aclamaba. ¿Vale? O al menos Isidoro Moreno. Y nos vimos obligados a sacar una reimpresión. Y a partir de ahí, que fue la primera en Morón, cuando no teníamos libros, por cierto, una presentación de libros sin libros, ¿sabes? Teníamos 4 o 5. Estaba la biblioteca llena. Jugaban caza. La segunda fue en La Bambera, en Sevilla. También estaba lleno, ¿eh? Ahí hubo flamenco. Podemos hablar de economía o de flamenco, de las dos, ¿eh? Pero hay más. Y luego hemos Jaén, Granada, Osuna, es verdad, y ahora toca Málaga, ¿vale? Es verdad, Alcalá del Valle, Cádiz. Una ruta mundial, una gira mundial por Andalucía, que es el mundo, por otra parte. En fin, en fin, Taylor Swift y luego viene, ¿vale? Y en esas andamos, ¿vale? Algo que nace de la casualidad, pues llevamos cada 50 es una edición. y creo que es un libro que siempre lo decimos, que intentamos diagnosticar la realidad para poder hacer propuestas y llevarlas a la práctica, ¿vale? Y creo que en esa línea va el libro. De hecho, la primera parte es más de diagnóstico, de análisis, de diagnóstico, ver cómo estamos para comprender, tomar conciencia y pasar al ataque en la medida que podamos, ¿vale? Todo esto en la medida que podamos. En ese pasar al ataque es donde yo me toco 57. Aquí hay personas socias, Zambra es socia de Co57, Prodiversa, Compania, Suburbia, a lo mejor en un futuro socia de Co57 si lo solicitan finalmente. Color Comunitaria o Comunitaria de Color también va a ser socia de Co57 ya mismo. Y el Co57, fijaros lo que hace, recoge ahorros de personas físicas y entidades, y ese ahorro lo convierte en financiación, en préstamos a entidades de economía social. A entidades, hay algunas más fuertes, más solventes, más fuertes, pero son poquitas, pero a entidades, por lo general, ¿vale? Frágiles y que se encuentran al margen del sistema bancario convencional, o bien por exclusión, o bien porque no quieren financiarse con el sistema bancario convencional. De hecho, lo que suele ocurrir es que cuando alguien se financia con Co57, aunque vengan porque están fuera del otro lado, del eje del mal, ya repite con Co57. El otro día leí un estudio de la FES, que es un organismo, una asociación, creo que en Cataluña estudia las finanzas éticas. Y en Cataluña el 30% de las entidades de economía social se financian única y exclusivamente con Co57. En Andalucía no hemos hecho ese estudio, ¿vale? 30% de una muestra de 229. No está mal la muestra. Muy por encima, la segunda creo que era un banco muy conocido de Cataluña, y creo que venía luego por detrás otro banco de los llamados éticos. Estamos con el dinero, que es lo que en teoría somos más débiles, las clases trabajadoras, las clases populares, le estamos haciendo posible que proyectos pequeños puedan tirar para adelante, ¿vale? Y ejemplo de ese pasar al ataque, de esas propuestas, Co57 viene funcionando, ahora cumple 30 años, es decir, que esto no es cosa que ha surgido de un día, que lleva ya una trayectoria y está funcionando, ¿vale? Ese es el pasar al ataque. Pero para ese pasar al ataque hay que hacer el diagnóstico antes. Y aquí es donde va a entrar Óscar a hablar de su libro como... Bueno, pues en principio, muchísimas gracias por la asistencia. Gracias a Zambra, gracias a las amigas de aquí y gracias a las nuevas amigas de Suburbia. Para nosotros esto es un regalo.
llevamos mucho tiempo y vamos a seguir haciéndolo porque no sabemos hacer otra cosa, que es analizar nuestra realidad desde las clases populares de Andalucía. Lo haremos y lo llevamos haciendo mucho tiempo, desde las cooperativas, desde asociaciones, cuando la universidad nos ha dejado, y casi nunca con financiación pública, pero sí con la financiación colectiva comunitaria de todos nosotros. Y como dice Betan, esto surgió, pues como siempre nos vamos mandando cosas, y en un momento dado, pues bueno, eso como en las buenas fiestas, que te pegan las fiestas, nunca las planeas, ¿no? Eso de los viernes a mediodía no esperan nada y aparece el domingo hecho polvo, ¿no? Pero te lo has pasado el carajo. Esto es un poco así, esto ha venido como un regalo. ¿Por qué para nosotros es tan disfrutón y tan importante o tan... A ver, hay gente que queremos hacer la economía de otra manera. Incluso habiendo estudiado economía, no acabas haciendo la economía que durante tanto tiempo te han enseñado en la facultad. Y poco a poco, con ese estudiar prácticamente contra lo que hay que luchar, ir creándote un discurso, trabajándolo en la práctica, trabajándolo desde el día a día. Yo, en mi juventud, me crié en un centro social ocupado. Soy de Morón de la Frontera y diréis, y uno ocupa en Morón de la Frontera el más viejo de Andalucía. Aquí lo puedo decir, en el año 92 se ocupó. Y yo desde joven he sido un militante. Cuando el militante iba a Sevilla y se enteraron los colegas que iba a estudiar economía, era como que iba a pasar al enemigo. El Óscar va a estudiar economía. ¡Buah! Se pasa al enemigo. Claro, es todo lo contrario. Pero es normal que, como dice Marta Soler, que es una amiga profesora también, de decir, Óscar, es que casi que nos da vergüenza decir que somos economistas. Es que es para tenerle un poquito de asquito. Lo entiendo perfectamente. Siempre y cuando no seamos capaces de decir que lo que hoy en día se entiende por economía, y el 90% de lo que se da en las facultades de economía, un poco menos lo que se da en antropología económica y demás, no es economía, es economía capitalista. Es decir, si nosotros decimos, como dice en primero de bachillerato, o como se dice en primero de económica, que la ciencia económica es la disciplina que estudia la satisfacción de las necesidades de la gente, utilizando recursos escasos susceptibles de usos alternativos. Es decir, los economistas se meten cuando hay pocas cosas, hay que elegir, hay que repartir de la mejor manera para objetivo final, satisfacer las necesidades de la gente. Sí, esa es la economía. ¿Qué tiene que ver eso con la economía capitalista? Poco. Porque la economía capitalista no tiene por objetivo la satisfacción de las necesidades de la gente. Tiene por objetivo la acumulación de capital. Y si acaso alguna gente gana, y siempre mucha gente pierde. Por tanto, nosotros, los que hacemos economía, y repito otra vez la definición, recursos escasos, susceptibles de uso alternativo, repartirlos bien para satisfacer las necesidades de la gente. ¿Quién ha hecho eso toda la vida? ¿Quién ha hecho eso toda la vida? En Andalucía, las madres. Recursos escasos, bocas que alimentar, satisfacer las necesidades y repartir bien. Esa es la economía. Eso lo han hecho las madres en Andalucía y Aristóteles entendió así la economía. Y economía, en griego, es la gestión de la casa. Entonces, los que hacemos esta economía no podemos ponernos colorados por decir que somos economistas. Nosotros somos economistas. El que sale en la tele será un crematístico, que hace 2000 años Aristóteles ya dijo que los que se encargaban del intercambio para ganar dinero era la crematística, no la economía. ¿Vale? Entonces nosotros venimos aquí a hablar hoy de economía. Ha sido muy importante también en todo esto que la gente no entendiera de economía. Esto es muy viejo, ¿no? Lo importante, dilo de tal manera que el populacho no se entere y así robamos más. Es lógico, también es una estrategia lógica. Lo que no ha sido tan lógico es que tanto comunitariamente como en las organizaciones políticas, laborales, sindicales, se haya dejado de asumir la responsabilidad del concepto de economía.
está en nuestra responsabilidad en marcar qué es la economía. Porque si la marcan ellos, tendrán en mano una herramienta extremadamente poderosa. Y es lo que ha estado ocurriendo. Y, fundamentalmente, si la economía es la economía capitalista, como está pasando, ¿qué alternativa hay? Entonces te aparece Mark Fisher y demás, te hablan de realismo capitalista y te hablan que antes se acaba el mundo que el capitalismo, ¿no? Pues no, yo digo que no, porque a diario se hace otra economía. A diario se está haciendo otra economía. ¿Vale? Entonces, somos economistas a gran honra, ¿no? Como se dice, con sentido de recuperación del término. Hasta tanto es así, un día en una de las charlas estas me dijeron, Óscar, define qué es la economía social. Y digo, la economía social es la economía. Lo que pasa es que como la economía capitalista está conmigo el concepto de economía, los que nos dedicamos a la satisfacción de las necesidades de la gente, etcétera, 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 le tenemos que poner un apellido. El poder se come, coloniza el concepto y el resto tenemos que ponerle apellido. ¿Qué es la economía social? Pues la definición de economía de primero de bachillerato y primero de carrera. La búsqueda de la satisfacción de las necesidades de las personas haciendo un buen uso de los recursos, una buena gestión de los recursos. A eso se dedica la economía social. Y a eso no se dedica la economía. Yo, en los años que estuve dando clases y dábamos esta definición y le decía a los alumnos, a ver, si hay una hambruna en África, ¿en qué parte del periódico entra? ¿En qué tipo de noticia es una hambruna en África? Según la definición es completamente económica, ¿no? La economía sirve para la satisfacción de las necesidades de la gente. Si la gente pasa hambre, carajo, eso es economía, ¿no? Normalmente nunca aparece en las páginas de economía. Eso es sociedad. Esa es la apropiación de la palabra economía que nosotras intentamos que no pase. Somos economistas y hacemos economía. ¿Nos tenemos que llamar economía social? Efectivamente, nos tenemos que llamar economía social, pero ya llega un punto en que la Caixa tiene un alma que se llama la Fundación La Caixa, que es el alma de la Caixa, el resto del cuerpo, el cuerpo es economía capitalista. Y tiene el alma, que es como el espíritu emprendedor, que no se sabe dónde está, que es la que se dedica a economía social. La ONCE, es verdad que no tiene como objetivo la acumulación de capital, sino que tiene unos fines sociales. Las cooperativas agrarias andaluzas no tienen como objetivo la acumulación de capital, es economía social. Pero ¿qué ocurre? Que son completamente legitimadoras del sistema capitalista. Voy a decir barbaridades, como dice Sey, provocadoras, porque lo que interesa es discutir también, ¿vale? La economía no es una ciencia, la economía es una disciplina en la que hay muchas visiones. Entonces llega un momento en que las que queremos hacer una economía social, una economía que sirva para satisfacer las necesidades de la gente, y sabemos que o esa economía es transformadora del sistema económico en el que estamos, o seguirá habiendo gente muerta de hambre, nos tenemos que poner un apellido más, economía social, y llamarle transformadora. Y en esas estamos, en que nosotras que hacemos economía, asumiendo la definición que a mí me dieron en primero de carrera, claro, cuando llegué a quinto aquello no había por dónde cogerlo, la definición de primer año, y digo, ¿dónde ha quedado aquí la economía? Pues nosotros que queremos hacer esa economía, le llamamos economía social transformadora. ¿Vale? No, yo no sé hasta qué punto hoy enrollarme, si aquí me vengo con 3 tipos de charlas, pero estoy decidiendo cuarto más. Pero esta primera idea sí me parece esencial. Con la economía y con otros 2 conceptos fundamentales, que es el trabajo y que es la empresa. Hace ya para 20 años dábamos charlas de renta básica, y un foro muy adecuado de la renta básica siempre era la escuela de trabajo social o de ciencias del trabajo. Y yo me acuerdo una vez en cuarto de ciencias del trabajo, pregunté qué era el trabajo. Cuarto de ciencias del trabajo, ¿qué era el trabajo? La respuesta era unas risas nerviosas. Como diciendo, ¿ahora qué digo? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? Claro, es una clave fundamental. Mira,
La economía capitalista se ha apropiado del concepto de economía que dice la gestión de recursos escasos ¿para qué? ¿Para qué la economía capitalista? Para la acumulación de capital, no para la satisfacción de la necesidad. Pues lo mismo han hecho con el trabajo. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, o incluso en cuarto de cualquier libro de primaria, te dice que el trabajo es aquello que se hace a cambio de un salario. Por tanto, estamos diciendo que todo el trabajo que no es para un empresario, o a cambio de un salario, o a cambio de un empleador, no es trabajo. Esta es la base del patriarcado capitalista, en el que todo el trabajo desarrollado fundamentalmente por las mujeres no es considerado trabajo, y en las estadísticas se le llama o ama de casa, o se le puede decir cosas peores como población pasiva. Esto es oficial a día de hoy. ¿Qué ha hecho la economía capitalista entonces con el concepto de trabajo? Lo que es el trabajo, que puede ser cualquier esfuerzo físico o psíquico que sirve para satisfacer las necesidades de la gente, eso es el trabajo, lo han convertido en otra cosa y han dicho, trabajo es solo eso, que es un esfuerzo físico que sirve para ganar dinero, para acumular beneficios. Si no es intermediario monetario, no es trabajo. Y tú serás población pasiva. Yo, si vengo aquí hoy y cobro, estoy trabajando. Y si no cobro, haciendo lo mismo, no estoy trabajando. Pues ese concepto que se da en las facultades y que parece que técnicamente es tan, ¿no? Es una completa barbaridad. Es una completa barbaridad. En el concepto hay mucha más ideología en cuarto de primaria que en cualquier otro, y está la base del patriarcado capitalista. Sobre esto podíamos estar hablando muchísimo. Yo me acuerdo una vez que fui a una charla del instituto y una de las primeras transparencias que puse fue una mujer de rodillas en el suelo limpiando. Y yo dije nada más, ¿esta mujer está trabajando? Me pegué 2 horas hablando con la... Porque al final, haciendo lo mismo, en función de si es para acumular capital, si trabaja para una empresa, está trabajando, y si está en su casa, no está trabajando. ¿Veis cómo se desprecia todo aquello que no sirve para acumular capital? ¿Está satisfaciendo necesidades? Sí, entonces trabajo, entonces economía. Entonces, es muy importante, igual que hablamos de economía social, economía transformadora, habla de trabajo o empleo. A lo que ellos llaman trabajo es empleo, o trabajo asalariado dependiente. El trabajo es mucho más que el empleo. Igual que la economía es mucho más que la economía capitalista. ¿Vale? Y con las empresas pasa lo mismo. ¿Somos capaces de generar empresas independientemente de lo que te digan en segundo de bachillerato? Segundo de bachillerato. En primero de bachillerato te dan economía y en segundo de bachillerato, no me quiero meter en la universidad, sino en las enseñanzas básicas. En primero de bachillerato te dan economía y en segundo economía de la empresa. ¿Vale? Tú le preguntas a un alumnado en primero de bachillerato, en función de la definición de economía que es para satisfacer las necesidades de la gente, ¿vale? Y tú dices, ¿es bueno que una mercancía, un bien, un servicio, tenga un precio alto o un precio bajo? Esto es teoría económica, ¿eh? Estamos hablando en suburbio de teoría económica, ¿vale? Nos estamos empoderando con la economía. En primero de bachillerato, ¿es bueno que el precio sea alto o sea bajo? Si nos hemos explicado bien los profes y hemos dicho que la economía sirve para satisfacer las necesidades de la gente, mientras más bajo el precio, mejor. ¿Sí? Entran en esa dinámica, en esa lógica. ¿Vale? ¿Qué ocurre en segundo de bachillerato? Que la lógica cambia. Y se le enseña a no mirar la economía desde la ciudadanía, sino la economía desde el empresariado. Por eso se llama economía de la empresa. Y cuando dice si es bueno o malo que un precio sea alto, normalmente te dirán, es bueno que sea alto porque se gana más dinero.
Cuando ese ciclo entra en primero de carrera, la mejor experiencia que yo he tenido en mi vida fue el año que di primero de económica, y fue el que lo dejé, claro, porque lo pasé tan bien con los alumnos y después tan mal con los compañeros que lo tuve que dejar. La pregunta que yo hice es, vosotros que venís de segundo de bachillerato o de un ciclo formativo, ¿es bueno o es malo desde un punto de vista económico que los precios sean altos o sean bajos? La mayoría de la gente decía que era bueno que los precios fueran altos. ¿Qué hay en el fondo de esto? Aparte de teoría, bueno, aparte no, es que la teoría económica está dentro de unas lógicas. Que la lógica de la acumulación de capital, que la lógica de los beneficios, que la lógica de que lo bueno es lo que da dinero, lo subvierte todo. Y la satisfacción de las necesidades de la gente queda como algo casi de antropólogo, despectivo. A eso es lo que hay que darle la vuelta, porque no hace falta que venga Vox para generar esto. Esto lo lleva generando el neoliberalismo con el modelo progresista o conservador aquí desde hace 40 años. Desde hace 40 años. La mercantilización de la vida no va a venir Trump a hacerla. Ya está hecha. Y cuando hablamos de economía, y si hablamos de la satisfacción de las necesidades de la gente, tenemos que desmercantilizarlo la mayoría de las cosas que podamos desmercantilizar. Sí, sí. Yo no lo veo, si nos vamos para atrás, yo no lo veo históricamente tan así. Claro, claro que no, claro que no. Pero las relaciones salariales son muy distintas. Las relaciones intracomunitarias son muy distintas. Cuando había un común en Andalucía antes del siglo XV, en Inglaterra antes del siglo XVII, había un común, había otras formas de satisfacer las necesidades, aunque hubiera una servidumbre, cuando no era todo propiedad privada, no es lo mismo. Nos podemos llevar a que todo es lo mismo, por tanto va a ser más difícil cambiarlo. No es lo mismo. Claro, no, ni yo digo que tú vayas por ahí, no es una respuesta, estoy dando un discurso, no es tal, estoy hilando el discurso. La propiedad privada no es eterna. Si hablamos de las bases del capitalismo, si vamos a las bases del capitalismo, y yo cuando decimos capitalismo, para mí, y esto es una construcción no tanto teórica, sino estábamos en la cooperativa y dijimos, estamos viendo que el cooperativismo puede ser tan capitalista como una sociedad anónima. ¿Cómo hacemos nosotros para que Autonomía Sur sea menos capitalista, menos de mercado? Y en una de las reflexiones fue, ¿podemos basar que una empresa capitalista se puede basar en 3 pilares? Que es entender trabajo como el trabajo asalariado dependiente. El trabajo autogestionario no existe. Es trabajo asalariado dependiente. Alguien pone los recursos y otro contrata. Por tanto, si hacemos trabajo autogestionario, nos estamos alejando del concepto de trabajo que le interesa a la acumulación de capital. ¿Bien? Vale. No es que porque tengas trabajo autogestionario ya eres lo más grande, pero te alejas. Otro pilar de la economía capitalista es la propiedad privada de los medios de producción. En la medida en que los medios de producción que te están sirviendo a ti para satisfacer necesidades, ya sea una empresa de abogados, ya sea una librería, fuera comunitaria y no propiedad privada de cierta gente, nos estamos alejando. Y por otro lado, el para qué se hacen las cosas, en la economía capitalista todo es por el valor de cambio, independientemente que mate personas o que no las mate. Es decir, los astilleros de Cádiz son productivos si hay corbetas de Arabia Saudí que las compre, independientemente el valor de uso que tenga. Si sirve para matar gente, el valor de cambio lo subordina. Si tú trabajas para el valor de uso y te olvidas del valor de cambio, estamos alejándonos. Por tanto, si estamos trabajando el valor de uso, estamos desmercantilizando.
Si estamos trabajando en trabajos autogestionarios, nos estamos desmercantilizando como mano de obra. Porque no hay 8 horas que alguien mande sobre mí, sino que comunitariamente, asambleariamente, colectivamente, estamos siendo mandados y mandamos. Y con el uso de los medios de producción, alejándonos de la propiedad privada, estamos dándole en otro pilar. ¿Eso significa que alejándonos de eso acabamos con el capitalismo? No, hay otras muchas dinámicas de financiarización, etcétera, etcétera. Pero nos estamos alejando. Por tanto, ¿mercantilización ha habido siempre? Siempre ha habido porciones de la vida comunitaria mercantilizadas o que necesitabas ir a los mercados, pero el grado en el que hoy, para morirte, para cuidar, para todo, en el ocio, en la sociedad del espectáculo, con Debord y demás en los años 60, 70, 80, la mercantilización llegaba al momento en el que tú dejabas esa mercancía y ibas al ocio y acabamos en un centro comercial siendo más mercancía todavía. Eso es lo que ha ido cambiando y por eso esto se llama distinto a otro sistema que no es capitalismo. Que a lo mejor eran peores. Que a lo mejor era esclavismo. Pero no era capitalismo. Por lo menos desde mi punto de vista. Yo venía a hablar del libro. No, yo venía a hablar de mi libro. Mira, es importante también que entendamos, por lo menos cada día lo pienso más, que la economía la hacemos nosotras, ¿no? Que la economía la estamos haciendo nosotras. O sea, que nadie va a resolver un problema en un pueblo porque venga Jeff Bezos a poner una central de Amazon en el pueblo. Ya hasta ahí hemos llegado, ¿no? Entonces, la economía la hacemos nosotras, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que en realidad siempre ha sido así. Y que en realidad no ha habido ha habido un pensamiento económico andaluz antes de que Barbancho, que fue catedrático de Economía de la Universidad de Málaga, existiera. ¿Y quién hacía ese pensamiento económico en Andalucía cuando no había ni facultades de economía? Pues la gente. La gente hacía pensamiento económico, entendiendo la economía como lo que se debe entender. Claro, ¿y dónde está eso? No hay libro. En el cante flamenco. En el cante flamenco, si lo sacas del valor de cambio, es decir, si te olvidas de ese flamenco que se ha convertido en un flamenco de cambio, en un flamenco de uso, sino que personas que se ganaban la vida en cualquier ámbito de la vida, pero que acababan cantando bien y empezaban a contratarla, ¿no? Claro, esas personas cuando empezaban a contratarla, ¿quién la contrataba? El que tenía dinero, ¿no? ¿Quién contrataba primero en los cuartitos, después quién iba a los cafeteatros, etcétera, etcétera? O el que tenía dinero, ¿no? Y después, ¿quién le da un disco? ¿Quién lo promociona? ¿Quién? El capital, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que si quien te contrata es el mismo que te explota, como pasó, las letras que se cantaban dejó de hablar de economía, de la subsistencia, y pasó a ser todo alegría. Todo eran bulerías, todo eran vamos a emborracharnos. Las letras flamencas que llegan al mercado y que nos llegan se han ido aflojando de todo el contenido de pensamiento económico que tenían. Pero existe ese tipo de cante flamenco, y no lo digo por aquí ya cambiar de economía al flamenco, sino porque para hablar de economía andaluza hay que escuchar lo que han dicho las clases populares andaluzas. O letras que han ido reflejando esa forma de satisfacer las necesidades con recursos escasos susceptibles de usos alternativos, que es la economía. Fijaros, una letra. Yo no quiero nada de nadie, yo solo quiero lo mío, aquello que me robaron antes de haber nacido. ¿Qué os sugiere? ¿De qué está hablando? ¿La propiedad privada? O sea, yo nazco en un pueblo, toda la tierra está ahí, pero nada es mío, ya me la han robado. Es un ataque furibundo a la propiedad privada, al latifundio. Yo no quiero nada de nadie, yo solo quiero lo mío, aquello que me robaron antes de haber nacido. Es criminal. Esto es economía. Esto es economía
y con un elemento fundamental. Y lo relaciono con términos también que pueden ser. ¿Puede existir la comunidad autónoma de Andalucía? ¿Puede existir la democracia como soberanía popular? Es decir, ¿puede existir la democracia si todos los recursos de los que nos rodeamos nos la han robado antes de haber nacido? ¿Qué democracia puede haber si no gestionamos nuestros recursos? ¿Qué poder popular puede haber si todo es propiedad privada de? ¿Es posible la democracia capitalista? Sigo. Con lo poquito que había, yo hice una partición. Mis hermanas son aquellas que tengan igual que yo. Esto es comunismo libertario, ¿no? Esto un poco más, se analiza un poco más. Con lo poquito que había, yo hice una partición. Mis hermanas son aquellas que tengan igual que yo. Mirad, las estrategias racionales para satisfacer las necesidades, en económica se da la teoría de la utilidad, o sea, ¿cómo actúas tú para satisfacer las necesidades? Te lo individualizan todo, ¿vale? En los pueblos de Andalucía, fundamentalmente, incluso en las ciudades, en las clases populares, normalmente, y a lo bestia, para ser provocador, como dice Say, había dos tipos de clases populares. Las que entendía esta letra, con lo poquito que había yo hice una partición, mis hermanas son aquellas que tengan igual que yo, y las que entendían que para que le fuera bien, tenían que llevarse bien con el de arriba. En sociedades de la extrema desigualdad que hay en Andalucía, que no es la misma de la que hay en otros territorios, hacia el norte, hacia el sur puede haber hasta más, puedes aviártela de dos maneras. O pensando que las hermanas son lo mismo que tienen igual que tú, y haces comunidad y peleas, o te alías con el de arriba para poder subsistir. Eso ha pasado en la economía andaluza toda la vida. Y estaba el politiquillo y el buena persona que no se metía con nadie. ¿Veis por dónde vamos? La economía andaluza vinculado a la sociedad andaluza y vinculado a la extrema desigualdad de reparto de los recursos históricos ha creado que el politiquillo acababa emigrado, expulsado del pueblo. Eso es una realidad que ha marcado siempre las posibilidades de generación de otra economía dentro de los pueblos. Porque cuando las diferencias de las desigualdades son tan grandes, hay un concepto que te dice, bueno, mientras peor esté la gente, más conflicto va a haber. Cuanto peor esté la gente, más conflicto va a haber. Depende. Hoy en día, el índice de conflictividad laboral mayor de Europa está en Euskal Herria, que es donde hay una sociedad más igualitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Para pelear tienes que tener un mínimo. Si no tienes un mínimo, es muy difícil pelear. Eso nos ha estado pasando históricamente en Andalucía. Se ha primado formas, racionalidades económicas de sumisión ante las dificultades de transformación. Y esto no es que seamos ni más valientes ni menos valientes, esto no es algo cultural, esto es algo material. Las capacidades de lucha vienen de las capacidades de subsistencia. Y al revés, se retroalimenta una a la otra. Voy a pasar a otra letra, tengo 8. ¿A qué tanto llover si a mí me duelen las manos de sembrar y no recoger? Expresa claramente que para qué vamos a trabajar. En Andalucía, cuando nos han llamado, iba a decir yo, ¿no? Si mañana se hable del pero, otra vez nos llamarán flojos. Si mañana sale cualquier otra historia, siglo XXI, 2025, nos llamarán flojos. Igual que hacen con los indios de Perú, igual que hacen con los africanos, igual que hacen con todos los pueblos colonizados. Porque el pueblo colonizado se entiende que está mal
porque culturalmente están atrasados y son flojos, son vagos. Nada más que les gusta el cachondeo. Claro, tienen tanto sol, les da tanto sol que les gusta mucho el cachondeo. Siempre nos ponen que hay condiciones culturales para que te vaya bien. Nunca estrictamente materiales. Claro, cuando la diferencia es tan brutal, ¿quién le va a tener apego al trabajo asalariado? ¿Quién le va a tener apego al trabajo asalariado? Esto se refleja claramente en esta letra. Una letra que no parece flamenca porque habla del trabajo y de la plusvalía, ¿verdad? Esto es una letra flamenca, pero de un poeta excelso que murió no hace mucho, se llama Francisco Díaz Velázquez, que dice así, ¿eh? Es brutal. El dinero y la riqueza parece que son lo mismo, siendo cosas tan distintas, pues el dinero es justamente lo que la riqueza te quita. El dinero y la riqueza parece que son lo mismo, siendo cosas tan distintas, pues el dinero es justamente lo que la riqueza te quita. Mirad, hay una cosa que se llama flexibilización cuantitativa. Vaya palabrota. La flexibilización cuantitativa es una película que se montaron al acabar 2008, la crisis de 2008, en la cual dijo la economía capitalista: para salir de la crisis vamos a crear quantum flexibilization, lo dicen en inglés. ¿Qué hicieron? Poner a funcionar la maquinita del dinero. Política monetaria expansiva. Vamos a meter dinero en el sistema. Vamos a meter dinero en el sistema. Pero no iba el dinero como cuando el Banco Central, cuando el que hacía el dinero era el gobierno y se la pasaba a la ciudadanía. No. Se lo vamos a dar a los bancos, que ellos saben drenarlo mejor en la economía. Esto lo han hecho entre el 10 y el 15, que esto no es siglo XVIII. ¿Esto qué ha significado? Han generado dinero para quitarnos riqueza. Lo dice Francisco Díaz Velázquez. El dinero, esa generación de armamento, de destrucción masiva, ha acabado no drenado hacia la gente, sino ha drenado a unas macro herramientas de succión que se llaman megafondos de inversión, megafondos financieros, que al final ha llegado para ese dinero para quitarnos la riqueza a las andaluzas. ¿En qué marco en los últimos años? En las ciudades, el derecho a la ciudad, el derecho a vivir donde queramos, en la minería, fondos que están recuperando Andalucía después de 2000 años, seguimos siendo de extracción minera. El campo andaluz está cayendo en manos de fondos de inversión. Ya no son los señoritos, los terratenientes que viven en la avenida de la Palmera, en la calle Lario o en la Castellana, ya no saben ni dónde vive, y las dinámicas y esas dinámicas de inversión especulativa están generando una intensificación en el producto, en los cultivos, con el olivar en superintensivo, que es una catástrofe, Ese dinero que crearon gratis está sirviendo para que nos quiten la capacidad que tenemos de generar hoy en día energía limpia comunitaria, desde las comunidades energéticas, que podríamos hacerlo perfectamente, y los que eran los más contaminantes del mundo se han puesto verdes de momento, que son las macroenergéticas, que están generando las macroplantas, que con ese dinero de la maquinita, ese dinero está sirviendo para quitarnos nuestra riqueza. Pero es más, y añado aquí, desde hace 5 años, la única política fiscal expansiva que hay en territorios como Andalucía dentro de la Unión Europea son los Next Generation. ¿Sabéis algo de cómo se está invirtiendo los Next Generation? Es dinero público. Pues se está metiendo dinero de los Next Generation en CEPSA, lo de Google que va a venir aquí, o sea, a gente que lo necesita. Dinero que está sirviendo para quitarnos nuestra riqueza. El agua nos lo están quitando. El agua en Andalucía no solo sirve para beber, es casi más importante para comer.
¿En qué se basa todo lo de los campos de golf, todo lo superintensivo? En la privatización de ese agua. ¿Cómo lo están consiguiendo? Mediante todas estas estrategias. Y ahora vendrá el gobierno andaluz con un decreto contra la sequía que servirá para generar infraestructuras, vías constructoras, para generar esa agua, para luchar contra esa sequía. Por tanto, fijaros, el dinero y la riqueza parece que son lo mismo, siendo cosas tan distintas, pues el dinero justamente lo que la riqueza te quita. Otra letra. Todo el que le canta a la luna es porque la luna está, que los que pisan la tierra, a la tierra cantarán. Las organizaciones populares, sindicales, políticas, se han olvidado de la economía, de la tierra. Se han olvidado de la economía, de la tierra. Ayer o antes de ayer me enteré que de los miles de olivos que están arrancando en Jaén, pregunté a organizaciones de izquierda del Parlamento andaluz si se habían posicionado. No he recibido respuesta. ¿Por qué les pregunté? Porque en Bruselas el portavoz de Vox se había puesto en contra del arranque de los olivos en Jaén. ¿A qué le estamos cantando? ¿A qué le estamos cantando? Si la economía no la hacemos nosotras, van a venir a hacernos lo peor. ¿A qué le estamos cantando? Le estamos cantando a la luna. El agua no la minoro. Yo voy a la fuente y bebo. Y el agua no la minoro. Lo que hago es aumentarla con las lágrimas que lloro. No hay una letra flamenca. No hay una expresión cultural que refleje mejor los bienes comunes que esto. El agua no la minoro, yo voy a la fuente y bebo, y el agua no la minoro, lo que hago es aumentarla con las lágrimas que lloro. Tenemos que ser capaces de hacer políticas de desmercantilización, tenemos que ser capaces de generar fondos de medios de producción colectivos, tenemos que ser capaces de quitar los ahorros de donde acumulan capital, generan dinero, nos quitan riqueza, y hacerla nosotras. Nosotras hacemos la economía no la hacen ellos, la economía la hacemos nosotras. De tal manera que hagamos una economía que no sirva solo para los bienes apropiativos, sino que generemos bienes comunales. Y con esto acabo. Lo peor de la condena es cogerle el gusto a las cadenas. Esto es de Isabel Escudero. No le podemos coger el gusto a las cadenas. Es verdad que llevamos 2000 años, es verdad que Andalucía es tierra de colonia, es verdad que siempre hemos estado muy malamente, pero esto no es de... O sea, la economía no está determinada. La economía es algo social, histórico, en la que podemos hacer cosas, incluso para no empeorar. Virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Yo creo que hay que dar más pasos. Pero lo que no se le puede coger el gusto a las cadenas. Para revertir la situación, estamos en una ciudad como Málaga, que como en otras tantas hay un problema de acceso a la vivienda. ¿Conoces experiencias donde se anteponga en un tema como la vivienda el valor de uso al valor de cambio? No, pero es muy complicado. A ver, cuando generas una empresa, una unidad productiva, cuando hablamos de empresas es unidades productivas de bienes y servicios, ¿no? Esto es una librería. Y la gente de aquí tiene que comer. Y estamos en un mercado. Por tanto, tienen que hacer valor de cambio para que nosotros vengamos aquí. Pero ¿vale todo? ¿Vale todo por el valor de cambio? ¿Podemos generar una librería, como creo que es esta, porque es prima hermana de La Fuga, que es mi templo dorado, La Fuga en Sevilla, en la que se prima un tipo de cultura, un tipo de sobre otro? Entonces, primar el valor de uso sobre el valor de cambio es lo más complicado que tenemos. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, en un conjunto en el que todo se basa en el mercado capitalista. Ahora bien, hay margen de maniobra, Nosotros siempre hemos puesto el ejemplo, ¿qué es valor de uso y qué es valor de cambio? Nosotros, cuando creamos Autonomía Azul, la creamos un abogado, Luis Ocaña, y estaba otro y yo.
Y en aquella época, pues no teníamos, vamos, cortito, cortito. Vivían, pero con una militancia extrema, ¿vale? Militancia que después, pues resulta que ha sido una inversión, porque trabajando así, pues resulta que te ha ido bien. Pues en aquella época, empezando, hubo una persona que en la Plaza Nueva de Sevilla le da por coger un zapato, tirárselo a Erdogan y darle. Se llamaba ese hombre Osman Homa. Un kurdo que, por protestar contra lo que le estaba haciendo, eso estamos hablando de hace más de 10 años. Más de 10 años. Claro, pasa eso y me dice Luis Ocaña que a este tío hay que ayudarle, porque lo mejor que le puede pasar es que lo maten. Como lo extraditen. Entonces cogimos nosotros, ni corto ni perezoso, nosotros llevamos representamos a Osman Homa. Dinero no, menos. Y lo peor fue, claro que estaba en Sevilla, pero eso fue un rollo rápido, Audiencia Nacional, y había que ir a Madrid. Después lo trasladaron a la cárcel de Morón y ya estaba más cortito. Eso nosotros lo hicimos, eso es valor de uso. ¿Hay algo más que a este tío no lo torturen? Ya vemos cómo vamos a Madrid privilegiado sobre el valor de cambio, está claro, ¿no? Está claro. Resulta que al final después la bola le dio la vuelta y resulta que cobramos mucho mejor que cuando hemos trabajado para cualquier sindicato, porque resulta que los kurdos tenían una red de vinculados a los kebab. El hombre se salvó y ahora tiene 2 kebabs en Sevilla y uno se llama El Zapatazo. No me he inventado nada. Ya he mejorado el relato porque lo he contado muchas veces, pero es tal cual. Y un ejemplo, claro, hay una librería en Iruña, Pamplona, que se llama Catacrac. Esa librería está en el centro de Iruña. Iruña es una ciudad pues que gran parte es Aberchale y otra es del Opus Dei. O sea, allí lo de los términos medios, aquello, Nafarroa para abajo es de una manera, Nafarroa para arriba, bueno, pues aquello es como la frontera, ¿no? La frontera del oeste. Es súper importante tener allí un potente centro cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues Catacrac ha podido ampliar y evitar que salirse de ahí, porque la señora que tenía el conjunto del edificio lo ponía en venta, pero había que meter, no me acuerdo cuánto dinero es, porque yo soy economista, pero soy muy malo para los números, ¿vale? Porque la economía son ideas, no son números. ¿Por qué allí sigue existiendo un centro cultural con pues que puede ser Suburbia, más grande, pero puede ser Suburbia, allí? Pues porque COP57 ha financiado. Porque hay mucha gente poniendo el dinero en el valor de uso y no en el valor de cambio. Y aquello puede seguir siendo una actividad que prime el valor de uso al valor de cambio, porque si allí empiezan a poner apartamentos, el valor de cambio está claro, ¿no? Está claro cuál es el valor de cambio y se puede hacer de otra manera, completamente distinta. Y hay otros muchos sitios, pues en el Estado francés hay fondos de dinero de inversión para comprar tierra y convertirlo en agroecológico y salirte del mercado. Y no irte muy lejos aquí. Y ya con esto acabo, pero un tema que me apela directamente porque estoy ahí. Las cooperativas de Marinaleda, 1.200 hectáreas de tierra pública que quieren expulsarlo para ponerlo a la venta a los fondos de inversión. A día de hoy, aquello es valor de uso puro y duro porque pone la tierra, los recursos, a la satisfacción de las necesidades de la gente. Si cambia el modo de ver aquello y es valor de cambio, claro, puede sacar la Junta de Andalucía 40, 50 millones de euros. ¿Qué primamos? Todavía hay mucho que perder si no somos conscientes de esos conceptos hacia dónde queremos ponerlos. Hay mucho valor de uso todavía por perder. No todo es valor de cambio, ni mucho menos, ni mucho menos. Es demasiado valor de cambio, pero todavía tenemos mucho que defender y yo creo, y ya llevamos mucho tiempo en COP57 y eso, que tenemos muchas estrategias, si somos capaces de que mucha gente se crea que la economía la hacemos nosotras, porque economía es ahorrar, comer, disfrutar, gastar, trabajar. O sea, hay 20.000 actividades que son economía
y que puedes hacerla más o menos capitalista. En la medida en que fuéramos conscientes de intentar hacer todas esas actividades de la manera menos capitalista posible, estaríamos generando actividad productiva, de consumo, de finanzas, de circulación. No iba a decir anticapitalista porque las palabras, pero menos capitalista de lo que es. El tema del cambio climático, ¿cómo afecta a la economía de Andalucía? Así. ¿Cómo va a afectar el futuro? El cambio climático ahora mismo está aumentando la presión especulativa en Andalucía por ahora. Por ejemplo, ¿quién es el mayor terrateniente del mundo? ¿Quién es la persona que tiene más tierra en el mundo? O por lo menos hasta hace no sé cuánto tiempo hace que escribí el artículo. Bill Gates. Bill Gates es la persona que tiene más tierra en el mundo. ¿Qué significa eso? El cambio climático va a generar escasez de capacidad productiva de alimentos. Esa escasez va a aumentar los precios, las rentabilidades, y la tierra va a aumentar de precio. Al aumentar de precio la tierra, el Valle del Guadalquivir, Andalucía, sigue siendo todavía una tierra ya está siendo más presionado que otros sitios. Porque la alimentación, la soberanía alimentaria, cada día es más importante, aunque nos estén diciendo, esto es como Juan Tamarí, ¿no? ¿Dónde está el truco? Donde no mira. En Andalucía, a día de hoy, la fábrica de conservas vegetales estrictamente de capital andaluz que queda es la cooperativa de Mainaleda. Como tal, cualquier empresa media más grande, cuando se dice al sur, que está en Antequera, ya hay fondos de inversión externos. Todas las empresas aceituneras de mi pueblo ya hay fondos de inversión externos. Es decir, en la alimentación, lo que no estamos siendo capaces es de ser capaces de defendernos de que nuestra tierra no esté al servicio de otras personas. Que los recursos en los que se sustenta nuestra vida estén en manos de fondos financieros. Y ahora hay un elemento fundamental, pero es que la propiedad privada es sagrada y quien viene con dinero puede comprar. ¿O no? ¿Qué diría Mariano Rajoy? ¿O no? Porque los 300, es que no sé, los números son muy malos, pero creo que 300.000 olivos que están arrancando en Jaén han sido expropiados. Expropiados significa que la propiedad privada de esas personas ha sido negada por un fin mayor, que era la inversión verde de las grandes megaplantas solares. Eso está pasando hoy en Andalucía. A mí se me pone el cuerpo de una mala leche, pero en el fondo digo, nos están enseñando el camino. Porque ellos, cuando les interesa, se pasa a la propiedad privada por donde nos la deberíamos pasar el resto. ¿Eso es una línea roja de la economía capitalista? ¿O no? Ellos, a día de hoy, cuando digo ellos son los megafondos de inversión, con los colaboradores necesarios, Estado, Ministerio y Junta, tramitan los expedientes de expropiación forzosa por causa, es que utilidad pública, y lo que era artículo 33 o no sé qué de la Constitución, ahí queda. Bueno, pues yo digo, si queremos seguir con una democracia, me voy ahí, si queremos tener capacidad de decisión, tenemos que aviárnosla para que los recursos en los que nos sustentamos, que esa es la economía, se decida con esos recursos lo que dice la gente que viva en ese territorio. Y no intereses especulativos de cada vez menos señores feudales del capital. Previamente han preparado los anticuerpos y han dicho, vosotros pueblo no preocuparse de la economía es de unos señoros que saben, que van de negro, yo voy de negro, etcétera, etcétera. Además, no sabéis los números, nos están robando por la puñetera cara. Si somos capaces de aquellos que, como decía Luis Ocaña, ¿no?,
de los socialdemócratas para acá, ¿no? De los socialdemócratas para acá. Como en Francia, ¿no? Desde para acá. De entender que podemos generar otras librerías, que podemos generar otra producción de aceite, que podemos generar otra forma de trabajar en multitud de cosas. Si lo consumimos, si generamos la distribución y si generamos herramientas de financiación, estamos generando islas por lo menos. ¿Ganamos? No, perdemos menos. Entonces, por un lado, por el diagnóstico, lo veo que es criminal lo que está pasando. En el medio rural andaluz, lo que está pasando con los olivares en intensivo. Hoy, en esta semana ha habido una buena noticia, que es todas las plantaciones de superintensivo en seto del olivar, que supuestamente no va a haber problemas con el agua y todo eso. Bueno, pues la buena noticia es que las primeras campañas, producciones que está generando ese olivar en seto, la aceituna no vale para nada. No te da rendimiento ni sabor en el aceite. Pero es muy buena noticia si eso rápidamente se ve, porque no va a avanzar ese olivar en seto. Porque si sigue plantando el olivar en cuadros de 4x4, con 4 metros de distancia o 6 de distancia, al final el aceite va a salir de otra manera, etcétera. Que eso no lleva a ningún lado, aunque te vengan 40 ingenieros agrícolas hablando muy bien y diciendo que esto es productivo. Pero eso nos está pasando ahora mismo. Y esto es economía, ¿eh? No estoy hablando de... ¿no? Esto es economía. Vale, yo soy de Palma de Mallorca y de Málaga también vivo aquí. Y creo que son dos ciudades muy turísticas, como podéis saber, y que tenemos un gran problema que es el de los apartamentos turísticos y todo esto que, como tú has dicho, la expropiación de casas y demás. Y conozco varias situaciones donde las personas pues las echan de su propia casa para convertirla ahí. Te viene una persona, un sueco o una persona de fuera y te compra tu propia vivienda. Este problema es que no lo entiendo y me encantaría saber por qué ocurre y por qué estamos convirtiendo las ciudades en apartamentos turísticos. En la economía capitalista, el objetivo es la acumulación de capital. No es la satisfacción de las necesidades de la gente. Por tanto, claramente en la lógica del capital, que las ciudades se conviertan en lo que se está convirtiendo Málaga y lo que se está convirtiendo Palma de Mallorca. Yo no estoy diciendo que esto sea lo que debe ser, sino todo lo contrario. Pero que entra dentro de la lógica en la que vivimos, consentimos, estamos a gusto, lo es. El valor de cambio supedita el valor de uso. Por mucho que la Constitución española diga que cualquier español o española tenga derecho a una vivienda digna, la acumulación de capital estará siempre por delante de cualquier derecho ciudadano. Única manera que tiene esto, vía poder, esto es política, esto es poder. Entonces, mientras que la ciudadanía no tenga más poder que los fondos especulativos, eso, seguirá viendo la lógica capitalista pura y dura. ¿Cuándo se acota un poco la lógica capitalista? Cuando hay respuestas populares, cuando hay externalidades, que le llaman ellos, en la lógica de la acumulación, es que hay externalidades negativas. Cuando en el foro de Davos dicen, las desigualdades están creciendo demasiado, va a haber que repartir un poquito, para que la gente no se... Es decir, esto es una cuestión de poder. Hablar de economía es hablar de política, de poder. Mientras que la ciudadanía no sea consciente de que tenemos que hacer respetar el valor de uso por encima del valor de cambio, lo que está pasando es completamente normal dentro de la lógica. Entonces, tú me dices, y así de fácil es así de fácil. O sea, vivimos en una sociedad en la que la acumulación de capital, los beneficios, lo puede todo. Incluso masacrar a 2 millones de personas en una franja. Hace poco decían que uno de los fondos de inversión aquí en Málaga son un fondo de inversión israelí. O sea, el grado, el nivel de muerte que es capaz por la acumulación de capital se puede fácilmente en la industria de los fármacos, por ejemplo. Si son capaces de no curar a gente
¿cómo no van a ser capaces de echarte de Palma o de Málaga? Externalidades que resolveremos. Entonces entra dentro de la lógica del capital. Cuando nos ponemos demasiado ahí encendidos que el capitalismo es malo, es que es peor. No es que sea malo, es que es peor, hostia. Todo esto es acumulativo. Cuando el poder se acumula cada vez más, es más difícil frenar ese poder. Porque la bola cada vez es más grande. ¿Cómo paras tú los lobbies? Es como... Es un símil, pero es que vale. En el medio rural andaluz ahora mismo hay pueblos en los que no se está permitiendo, pero se está mirando para otro lado con el narcotráfico de la marihuana. No pasa nada. Tú, en tu casa, después viene el fulano, te lo trae, múltiples pueblos, ¿vale? Mientras que sirva para callar a la gente y mantener en el medio rural y no hay problema, no hay problema. Pero cuando esa economía coge más poder de la cuenta, ¿quién la para? Pues voy a hacer Campos Gibraltar. Cuando tienes ya una economía de escala, cuando llega a un nivel, ¿quién para eso? Lo mismo pasa con los fondos de inversión y lo mismo pasa con cualquier acumulación de capital. Cuando tienes una acumulación de capital ya que llega a un nivel, ¿cómo paras que compres voluntades? ¿Cómo paras que tengas el mayor lobby para que cambie la regulación urbana, para que en el siguiente pego? ¿Cómo paras eso? Con una tremenda organización comunitaria y fuerza comunitaria que haga contrapeso a eso. Claro, ellos también están para que esa fuerza comunitaria, esa organización comunitaria tampoco exista. Uno de los casos más ejemplares fue cuando la asesora de Ada Colau en Barcelona fue casi que, vamos, que estaba amenazada. Esos lobbies, cuando llega un momento, ¿cómo paras eso? ¿Cómo paras eso? Estamos ahí. Estamos ahí. Y es muy grave que la gente no pueda vivir en su ciudad, pero más grave es que te maten. Y en Andalucía hay un sistema productivo generando armas para matar gente, con dinero público, desde los astilleros de Cádiz. Es que esto está pasando. Y como da empleo, es que esto está pasando. Es Navantia, es pública. De la SEPI, en porcentaje mucho mayor de Telefónica. A Telefónica la han cambiado rápidamente y han puesto a uno de defensa. No sé qué porcentaje tiene Navantia, que es pública, es capital público. Entonces, estamos donde estamos y, cuidado, que yo no soy un penita, ni esto es... No. Tal como diagnosticamos, nos lanzamos y hacemos. Y agrietamos o buscamos grietas. Y una vez que tenemos la grieta, la ensanchamos. Y tenemos que decir a bombo y platillo que la estrategia de desarrollo territorial más importante que se ha dado en los 30 últimos años en Andalucía, en el territorio andaluz, es Marinaleda. ¿Y dónde está su éxito? En que no ha seguido la línea ni de la política agraria comunitaria ni de la Junta de Andalucía, y no han comprado las tierras y no quieren la propiedad privada de las tierras. Y se maneja como un común. Y cuando la política agraria comunitaria le decía vete por aquí, no van por ahí. Que vete por ahí acumula capital, después te endeuda, después vas al fracaso y después coges tractor y te vas a decir que qué mal está la agricultura. Pues el único problema que tiene Marinaleda es que le va de escándalo. Y es un mal ejemplo. Pues nosotros tenemos que decir que hay formas de desarrollo territorial, que no es que le den dinero, como le están dando dinero a grandes terratenientes para que no saquen dinero de agua de Doñana, o sea, para que cumpla la ley. Allí lo que te dicen es, queremos seguir pagando el canon para que la tierra siga siendo pública, porque no la queremos comprar. Porque el resto de cooperativas que con el IARA, con el Instituto Andaluz de Reforma Agraria, la han comprado, esa propiedad privada ha dividido el proyecto y se han ido al carajo. Entonces, desde la visión de que el medio de producción es un común, de que el trabajo es mejor trabajo autogestionario y de que vamos a seguir peleando por producir lo que da un valor de uso, que es empleo para el pueblo y no tanto un valor de cambio, estamos generando la mayor estrategia de desarrollo local probablemente del Estado. Y las políticas económicas de desarrollo local, que se sigue dando en todas las facultades y en
todas las agencias de desarrollo, sigue hablando de emprendedores de la nada, de espíritus de la innovación, y a ver si dan con algún espíritu ya de una vez, porque le estamos metiendo dinero a punta pala. Y ya con esto acabo. Es que Andalucía fue la primera colonia. Andalucía, antes de trasladar allí el mecanismo de las colonias, se introdujo aquí. Y ya con esto acabamos, ¿no? Sí. Somos lo que dejaron, somos todas las obras de lo que se robaron. Somos una fábrica de humo, mano de obra jornalera para tu consumo. Somos una fábrica de aguas vertidas, jornalera, sin papeles, pero con muchas vidas. Frente de calor tórrido en medio de lo llano, luchas perdidas de aire acondicionado. Somos el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Somos el capitalismo en carne y hueso. Para los señoritos la carne, para el resto, pues eso. La cara más bonita y esteta son aquellas que esperan el resurgir de las cunetas. Un macaco con aceituna. Somos Carlos Cano gritándole a las tunas. Una caja de melocotones. Somos Galván, Meneses cantándole a los suores. Somos tierra de abundancia, de gente con escasez, de multinacionales que compran nuestra sed. Somos lo que mamamos. No queremos a la matria que nos borramos. Somos Andalucía, un pueblo sin piernas pero que camina. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la vida, la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tenemos los espárragos, tenemos las chagarninas, tenemos las piernas con las que camina. El otoño de uno, la primavera de las putas, la dignidad que grita en cualquier gruta, la nieve, el sol, el mar que nos baña, empresas turísticas que nos arrancan las entrañas. Un río que da agua a frutos secos y reces, almendros, olivos intensivos en intereses. Habitaciones con kelis explotar. Somos la piriñaca recordándonos que no sabemos cantar. Invernadero con jornaleras levantar. Somos la niña de los peines cantándonos por solear. Calles con prostitutas que saben a dónde ir. Somos la Lola diciéndonos que tiene más fuerza que Chernobyl. La campiña que sofoca, la justicia terrateniente que vuelve loca. Una viña repleta de uvas, una gitanería jerezana que cante refuma. Somos el mar caleta que vigila a la autoridad haciendo rituales carnavaleros sin parar. Somos gañanía, juntándonos sin jerarquía. La tierra no se vende, aquí se cumple, la unión se necesita, aquí se reparte, lo que no es nuestro se vomita. La boca no sabe a sangre, cantamos para callar al hambre. Queipo de llano invadiendo nuestro nido, perdón,